El mensaje de esta mañana, hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Tenga la amabilidad de buscar su Biblia. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Por supuesto, no vamos a estudiar nada más el capítulo 11, no, vamos a estudiar parte también del capítulo 12 y el Salmo 51, versículo 1 en adelante. Cuando hablamos de David, hermanos, cuando usted estudia algunos libros del libro de David, cuando ve alguna película acerca de David, usted va a ver algunas cosas que resaltan, pero grandemente, unas 6, 7 cosas que resaltan fuertemente. La primera era que era un muchachito y siendo aún niño, o joven mejor dicho, el profeta Samuel lo unge, no es que lo proclama, no, lo unge como el rey del pueblo de Israel, siendo aún, hermano, Saúl rey vigente en aquel entonces. Llama la atención este asunto. Otro asunto que es bien importante en la vida de David es mientras que el pueblo de Israel estaba ya en guerra con el pueblo de los filisteos, salió un gigante llamado Goliat. Y ustedes le preguntan a cualquiera de los niños, hermano, ¿cómo se llama el gigante? Todos te van a responder a una sola voz y unánimemente, que se llama ¿cómo, hermano? Y este Goliat, un incircunciso del pueblo de los filisteos, estaba gritándole, y ustedes saben, hermano, difamando, blasfemando el nombre de nuestro Dios. Y sale David nadie lo había llamado. Y el hombre le pregunta, ¿verdad? Este muchachito, mira, ¿quién es este incircunciso que está blasfemando el nombre de Dios? No, mira, que un Goliat, que es un gigante, que es tremendo. Pásemelo. Mira, no le hagan caso, es un niño. No, ¿cuál niño? Agarró ¿y qué más agarró, hermano? Su piedra. ¿Ustedes saben cuántas piedras eran? ¿Sí o no? Así que inmediatamente se enfrenta, hermano, contra el gigante, y ustedes saben el resto de la historia. Otra historia interesante, de lo que resalta en el libro de David, son las guerras que ganaba. Hombre valiente, hermano, fuerte, de carácter decidido. En cuarto lugar, hermano, el arca que tuvo por varios años en otras tierras ajenas, y el Señor lo usó para traer de nuevo el arca al pueblo de Israel. Otro asunto, hermano querido, que pudiéramos hablar acerca de David, nada más y nada menos, era un ser querido por el pueblo. La gente lo amaba, el ejército lo amaba, la gente que estaba dentro del palacio lo amaba, todo lo que estaban alrededor de él. El rey David era un rey ejemplar, en la cual, querida familia, él era un hombre nada más y nada menos ungido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, hermano, si usted ve también cualquier película acerca de David, resalta fuertemente el pecado que él cometió con esta señora llamada Betsabe. Y va a ser parte del estudio de la lección del día de hoy, en lo que vamos a conversar con las Sagradas Escrituras. Hay algunos críticos, hermanos, críticos de las Sagradas Escrituras, donde pelean con Dios o pelean con la Biblia, o pelean con el que escribió el libro de Segunda de Samuel. Un hombre santo, un hombre bueno, un hombre valiente. ¿Por qué tuvieron que resaltar este asunto? Dice la gente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tuvo que escribirse esto? Déjeme decirle, hermano, si usted lee de tapa a tapa las Sagradas Escrituras, la Biblia habla de algunas virtudes que tienen los seres humanos, pero de muy pocos. Por ejemplo, el caso de Job.
Cuando Dios se enfrenta contra el enemigo y habla acerca de Job y dice 4 grandes cualidades: un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia, hermano? Y apartado de qué cosa? Del mal. Pero si hablamos de las cosas buenas, también habla de las debilidades y del pecado que vivió cada ser humano registrado aquí en la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, queridos hermanos, la Biblia también menciona todas estas cosas y no habla tanto de las virtudes y habla, porque también quiere darnos unas grandes lecciones. Porque resulta que el ser humano de por sí, su naturaleza es débil. De por sí, tú y yo sufrimos de 2 grandes males, querramos o no. Sufrimos de 2 grandes males. El primer gran mal es el egoísmo. Y el segundo gran mal, queridos hermanos, es el orgullo. Cada vez que el ser humano tiene la oportunidad de ser alabado, hermano, empieza, tú sabes, a subir ¿qué cosa? Empieza a subir ¿qué cosa, hermano? Sí. Y David en ese momento, queridos hermanos, querida familia, en ese momento su autoestima no estaba en la parte normal. No. Ya su autoestima ya estaba en la gloria, ya llegaba su autoestima hasta el cielo. Ya él pensaba, queridos hermanos, que estaba en la gloria, en la cúspide de su reinado. Y por lo tanto, como ya estaba tan arriba, no necesitaba de Dios. Gozaba de las bendiciones de Dios, pero sin el Dios de las bendiciones. Vivía lejos de Dios. Hablaba acerca de Dios, pero vivía lejos de Él. Vivía en un momento, hermano, glorioso. Todo su espacio que estaba alrededor de Él era un espacio de seguridad, confianza en sí mismo. Las grandes virtudes que tenía David en colocar siempre a Dios en el primer lugar, ya él veía que no era necesario. Y lamentablemente, hermano, se encuentra registrado este capítulo en la Sagrada Escritura. Y dice la Biblia, hermanos: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió ¿a quién? ¿A quién envió David, hermano? Y con él, dice la Biblia, a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Si tú y yo leemos un poquito el capítulo 10, la Biblia registra que David no quería hacer guerra contra los amonitas. Porque los amonitas, el rey que estaba en aquel entonces, fue muy bueno con David. Él más bien quería hacerle como un gran favor. Mandó consejeros para aliviar al hijo por la muerte de su padre. Pero resulta que aquellos lo tomaron a mal, hermano. ¿Y qué hizo el pueblo de Amón? Bueno, lo que hizo fue cortarle la barba, que era una falta de respeto en aquel entonces, y lo dejaron medio desnudo. Y eso fue lo que provocó la guerra entre los amonitas y los israelitas. Porque de verdad, dentro del corazón de David, no era hacerle guerra contra el pueblo de Amón. Pero como estaba en ese espacio de seguridad, todo estaba bien. Estaba fino lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. No necesitaba que el rey fuera hacia la guerra. Manda al capitán, que se llamaba nada más y nada menos Joab. Le dice a Joab: tranquilo, esa es una guerra fácil. Tú puedes tranquilamente ir hacia la guerra y estoy seguro que vas a destruir al pueblo de Amón. Dice la palabra de Dios, hermano, que David se quedó en Jerusalén. Se podía quedar para 2 cosas, queridos hermanos. Uno, para gobernar el pueblo de Israel. Y la segunda es para, tú sabes, echarse un poquito de, ¿verdad? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿qué dice la Biblia, hermano? Linda. Y saben, hermano, empecé a hacerle varias preguntas aquí al versículo 2. Porque tenemos que hacerle las preguntas al versículo 2. Y yo quiero que ustedes entren conmigo también para hacerle las preguntas aquí a este versículo 2. En primer lugar, la pregunta que yo tengo que hacerle al versículo 2, hermano, de acuerdo a lo que me estaba diciendo acá, es que David se levantaba de su lecho. David realmente, ¿dónde tenía que haber estado, queridos hermanos? En la guerra, o en el sitio o en la silla para gobernar al pueblo de Israel. En cualquiera de estos dos lugares debería estar David, pero David no estaba ni en este ni en el otro, sino que estaba, dice la Biblia, hermano, sabroso. La segunda pregunta, hermano, que yo le voy a hacer al versículo 2: al caer la tarde, y usted diría, oye, pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, vamos a hacerle la pregunta al versículo 2. ¿Qué significa al caer la tarde? Para el comentario bíblico adventista, dice que era el mediodía. Dice que era el mediodía, estaba tomando una siestica, sabroso, no había ningún problema. Así que él, tomando la siesta, salió y después, tú sabes, en el terrado fue a empezar a ver a su pueblo. Sin embargo, de acuerdo al diccionario Strong, y a los que hablan un poquito, hermano, del original, y bueno, tú sabes, ¿no? Los que hablan un poquito más acerca de esto, no era la hora del mediodía nada más. Era la hora de la tarde. Ya estaba cayendo la tarde y ya estaba apareciendo nada más y nada menos. ¿Qué cosa, hermano? El anochecer. Ahora, si decimos que es el del mediodía, no hay problema, porque yo creo que todos los que estamos acá, de vez en cuando, hermano, uno toma una siestecita al mediodía, ¿sí o no? El que tiene la oportunidad lo hace. Ahí no hay ningún problema. El problema no fue, hermano querido, si es al mediodía, no hay ningún problema. El problema sería fuertemente si era la hora de la tarde. Te dirá, pastor, ¿y por qué? Ya le voy a decir. Porque resulta que el pueblo de Israel tenía la gran costumbre de que todos los días, queridos hermanos, en la mañana y la tarde, ¿qué ofrecían? El continuo sacrificio. Y cuando el sacerdote estaba en el santuario ofreciendo el sacrificio, queridos hermanos, el cordero, intercediendo ante Dios, ¿verdad? Por el pueblo. ¿Qué tenía que hacer todo el pueblo de Israel? Incluyendo el rey. ¿Qué tenía que estar haciendo el pueblo de Israel? Orándole, diciéndole a Dios, Señor, en este momento en el santuario está ocurriendo algo extraordinario. Dios mío, están intercediendo por nosotros. Dale tu bendición, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Bueno, yo digo en el nombre de Jesús ahora, ¿verdad? Allá todavía en esa época no conocían el nombre de Jesús. En el momento de la tarde cuando la Biblia me dice, hermano, miren, si al que escribió segunda de Samuel, ¿qué le interesa a él si era en la mañana, en la tarde o en la noche? Si me está diciendo que es la tarde, porque me quiere dar una gran lección. Si era la hora de la tarde, que era la parte del anochecer, David, ¿qué tenía que estar haciendo, hermano querido? Tenía que estar paseando por el terrado. ¿Qué tenía que estar haciendo en ese momento, querida familia? Orando, pidiéndole al Señor su bendición, intercediendo, aceptando la intercesión de los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero David, hermano querido, mientras que estaba ocurriendo una cosa,
en el pueblo, en el santuario terrenal, con David estaba ocurriendo otra cosa totalmente diferente. Ya nada más este hecho me está diciendo que la parte espiritual de David no andaba muy bien, que se diga. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no, hermano? La tercera pregunta que le voy a hacer al texto. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Eso está raro, ¿verdad, hermano? Muy raro. Pero eso no es, eso está extraño. Todos los días, hermano. Bueno, no voy a exagerar. Casi todos los días, en cualquiera del campamento de los nuestros, sea de conquistadores o guías mayores, tú escuchas pegando un grito en alguno de los campamentos. Pastor, ¿y cómo es eso? Ya tú sabes. Resulta que una dama se está bañando, sea que un niño entre, sea que una niña entre, sea que un caballero entre, o sea que una dama entre. Hermano, cuando entra, pegan el grito al cielo. ¡Cierra la puerta! Mira. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Hermanos, porque si hay cosa difícil, ¿verdad? Estoy hablando dentro de lo sano. Si hay una cosa difícil normalmente, querida familia, es ver a una dama así tranquilamente bañándose y sin ropa interior, sin nada. Resulta que aquí, hermano, la mujer estaba, mire. La tercera pregunta que yo le haría a Betsabé: ¿será víctima o cómplice? Porque yo te estoy hablando, hermano, de hace 3000 años, 2000 años, ahora que tenemos de la época de Cristo hasta hoy, y estamos hablando de 1000 años antes de Jesucristo, cuando estaba ocurriendo este evento, alrededor de 3000 años. Si ahora, queridos hermanos, tenemos cierto pudor, hace 3000 años, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Cómo eran las vestimentas de las damas, hermano querido? Tapada de arriba abajo. Pero esta mujer, dice la Biblia, que estaba ¿cómo? Bañándose al aire libre, tranquila. ¿Verdad que está como raro? Otra cosa, la cuarta pregunta que yo haría: si es verdad la hora de la tarde, ya está oscureciendo, ¿cómo vio David eso? Debe ser que tenía una antorcha la mujer al lado, ¿verdad? Por ahí cerca. Y así, y David ya dejó de ver los niños que estaban jugando, o aquel que estaba hablando, o aquel. No, y su mirada fue. Sea cual sea el asunto, hermano, déjeme decirle, siempre ha sido los hijos de Dios el plan estratégico del enemigo para caer a su pueblo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Quién es el objetivo de Dios? El objetivo del enemigo en esta tierra en este momento. Todos los adventistas del séptimo día. Por eso que nosotros debemos cada día depender más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Porque nosotros debemos estar alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. No podemos estar pensando y jugando con nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que estar alarma, tenemos que estar vigilantes, unos atalayas, unos centinelas, cuidando nuestra alma, porque hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues el pecado no quedó allí, hermano. El versículo 3 dice la Biblia: envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella mujer se llamaba, ¿cómo dice la Biblia, hermano? ¿Hija de quién? Miren, aquí lo que pasa es que no tengo tiempo, pero nada más al decir hija de Eliam, tiene un significado tremendo.
Pero uno de ellos, queridos hermanos, es que pertenecía al pueblo de Israel. Por favor, es abominación a Jehová cometer adulterio, especialmente con los hijos de tu pueblo. Es hija de Eliab. Pero por si acaso, si tienes alguna duda, dice la Biblia, pero es mujer de quién. En pocas palabras, David sabía en el problema que se estaba metiendo. David sabía que Betsabé era muy hermosa, claro, porque si no, no se hubiera metido en ese problema tan grande. Pero la Biblia declara inmediatamente, queridos hermanos, que esta mujer ya es una mujer ocupada. Ya es, su corazón no le pertenece. Es esposa, nada más y nada menos, de Urías el Eteo. Pero dice la Biblia que esa información a David ni le interesó. Porque el versículo 4 dice la Biblia: y envió David mensajeros. ¿Y qué más dice la Biblia, hermano? Y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Y se volvió, ¿qué cosa? Como si fuera que no pasó, ¿qué cosa? Pero el pecado queda allí, hermano querido. Versículo 5 dice la palabra de Dios: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: ¿estoy qué cosa? Ahora comenzó el tremendo problema para David. Porque el pecado no quedó nada más en ese momento, sino que la Biblia declara inmediatamente, querida familia, que el resultado del pecado quedó el embarazo de esta señora llamada Betsabé. El versículo 6, miren lo que dice la Biblia. Y aquí comienza, hermano, la maquinación terrible, lo que puede llegar a ser un ser humano cuando se aleja de la presencia de Dios. Cuando un ser humano, querida familia, no es resguardado por el ángel de Jehová. Cuando un ser humano no se deja guiar por Dios. Cuando un ser humano, querida familia, queridos hermanos, cualquier ser humano sobre esta tierra corre peligro si el ángel de Jehová no acampa alrededor de él. Empieza a maquinar cosas extrañas en contra de la naturaleza cristiana. Y el versículo 6 dice: mira, envíame a... Le mandó a decir a Joab que le envíe a quién, hermano. Envíame a Urías. Seguramente Joab le habrá preguntado: ¿y para qué quieres a Urías? Tengo que resolver un problema. Mándamelo para acá. Y Joab envió a Urías a David. Versículo 7, hermano. Y quiero decirle que uno de los hombres que más tiene mi respeto, hermano, como ser humano, después de Dios, por supuesto, y después de Jesucristo, y algunos apóstoles que realmente tienen mi respeto, uno de ellos es Urías el Eteo. Uno de ellos tiene mi máxima admiración. Porque el versículo 7, miren lo que dice la Biblia. Cuando Urías vino a él, David le empieza a preguntar por la salud de Joab, por la salud del pueblo. ¿Y qué más dice la Biblia, hermano? ¿Por qué estaba preguntándole David? Por el estado de la guerra. Después le dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, ¿qué cosa? No descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿No has venido de camino? Miren hasta dónde llega, queridos hermanos, el pecado cuando alguien es guiado por el enemigo. Querida familia,
Le quería meter el hijo que era de él, se lo quería dar a Urías el Eteo. Lo estaba engañando. Urías el Eteo, queridos hermanos, era un valiente soldado del pueblo de Israel, fiel hasta la espina. Si había alguien fiel en el Antiguo Testamento, ese se llamaba Urías el Eteo. Imagínense, hermanos, el gran amigo que tenía Urías el Eteo. El pobre hombre, hermano, no sabía absolutamente nada. No sabía nada. Pero así es el pecado. Así es el pecado. Y así va destruyendo al ser humano. Y así lo va a ir consumiendo. Y la palabra de Dios en el versículo 11, hermano, le dice, y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo ¿qué cosa? Bajo tienda. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo de la batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y también dormir. ¿Con qué cosa, hermano? ¿Qué estaba pasando con Urías Eteo en ese momento, querida familia? Díganmelo ustedes, por favor. ¿Había fidelidad en este hombre, sí o no? ¿Era fiel a los mandatos que le hacía el rey, sí o no? Era fiel no nada más al rey, estoy más que seguro, hermano, que era fiel también a Jehová de los ejércitos. Y cuando Cristo venga por segunda vez, este hombre va a ser uno de los redimidos de la humanidad. ¡Qué hombre tan extraordinario! No era concebido en su mente. Mientras que el pueblo de Israel estaba en la guerra, él tranquilito, hermano, se estaba bañando. Mira, todo bien, bueno, vamos a la casa, vamos a pasar los momentos. No, señor. Tenía fuertes convicciones que él tendría que estar en la guerra. Pero el versículo 12, hermano, dice la Biblia: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Hasta qué cosa dice la Biblia, hermano? Hasta emborracharlo. Más adelante dice la Biblia: y salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Hermano, ni borracho descendió a su casa. Ni embriagado descendió a su casa. Miren el carácter que tenía ese hombre. Miren, le pongan lo que le ponga, no iba a descender a su casa, porque era leal a Dios y leal al rey. Y el versículo 14, hermano, dice la Biblia, y esta parte, hermano, me da mucha tristeza, créanme, muchísima tristeza, porque el versículo 14 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido. ¿Y qué más dice la Biblia, hermano? Qué tristeza tan grande. Qué tristeza tan grande, hermanos. Imagínense que Urías era tan fiel que ni siquiera en el camino leyó la carta. Porque si él hubiera podido leer la carta o tenía un grado de desconfianza, él podía haber leído la carta y dice: oye, este hombre mira lo que está queriendo hacer conmigo. Pero nada. Agarró, queridos hermanos, la carta de la mano de David, que era su sentencia de muerte, y se lo lleva a Joab y le dice a Joab: por favor, mira, te lo manda el rey David. Y Joab, hermano, yo me imagino cuando lee la carta, ya va, espérate, es que esto nada más lo hacen las personas, hermano, que está totalmente manipulada por el enemigo. David me manda a llamar a Urías Eteo. Resulta que ahora me manda una carta con él. Y Joab dice: bueno, ya, ¿qué le pasa al rey?
están mandándome a matar a uno de los valientes del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta, hermano? Nos estamos dando cuenta todos nosotros que el plan estratégico del enemigo es destruir al ser humano. Pero para eso vino Cristo, para redimir al ser humano, sacarlo del lodo cenagoso, presentarle el plan de salvación y de vida eterna. Y en Cristo todos nosotros somos más que vencedores. Después que pasó todo esto, hermano, el capítulo 12. Lean conmigo, por favor, el capítulo 12. ¿Cuánto tiempo David estaba alejado de Dios? ¿Un día? ¿2 días? ¿5 días? ¿Una semana? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Saben cuánto tiempo más o menos? Por lo mínimo 1 año. Pastor, ¿y por qué? ¿La mujer salió qué cosa? La mujer salió embarazada. Dio a luz. Por lo mínimo, ¿cuántos meses hay allí, hermano? 9 meses. Por lo mínimo 9 meses. David, en esos 9 meses, vamos a redondearlo en 1 año, estaba nada más y nada menos jugando con su vida eterna. Él pensó que aquello, no, tranquilo, ya murió, tranquilo, ya se murió el niño, ya, no hay problema. Él quería seguir de esa misma manera con su vida espiritual. Pero doy gracias a Dios, hermano, que el capítulo 12 existe porque era el plan de redención que necesitaba David para redimirlo y para darle salvación y vida eterna. La misma salvación que le dio a David en ese entonces es la misma salvación que nos da a todos nosotros, hermanos. Y por eso que estamos hablando en el día de hoy de mi gratitud hacia Dios. Y en la parte final voy a dar completa la idea. Porque es gracias a Dios, hermano, es que hoy yo me encuentro dentro del plan de salvación y de vida eterna. Hoy yo gozo del mensaje de salvación, es gracias a nuestro Dios. Hoy yo gozo de pensar en ir a la Nueva Jerusalén, como estaba cantando nuestra hermana. Es gracias al Evangelio que fue penetrado en mi vida y hoy he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. El capítulo 12, versículo 1, hermano, dice la Biblia. Miren hasta dónde Dios tuvo que llamar a David. Dios estaba esperando que David se arrepintiera. Pero David se estaba haciendo aquí, tú sabes, ¿no? El que no sabía nada. Corriendo de un lado para otro, haciéndole caso omiso al llamado del poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, hermano, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, ¿cuántos hombres habían, hermano? 2 hombres. En una ciudad. El uno era, ¿qué cosa? Y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Y tenía a esa corderita, hermano, dice la Biblia, la tenía como una hija. Y vino uno de camino, hermanos. Vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, mire la santidad. Entonces se incendió, ¿qué cosa dice la Biblia, hermano? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de qué cosa, y debe pagar la cordera con 4 tantos.
porque hizo tal cosa y no tuvo qué cosa. Y el versículo 7, hermano, ahí está la sentencia. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Por qué Dios llegó hasta allí? ¿Por qué Dios tuvo que llegar hasta ese evento? ¿Por qué Dios tuvo que enfrentar directamente a David? Porque resulta que David estaba jugando con su salvación. Y el único recurso que le dejó David, que le dejó a Dios para utilizar, para salvarlo y alcanzarlo, fue a través del profeta Natán. Y a través de esa experiencia y esa ilustración, David entendió, queridos hermanos, que necesitaba prontamente el plan de salvación y de vida eterna. El rey David no era nada más, queridos hermanos, que él se estaba enredando en su vida espiritual. Sí, en su vida espiritual. También en su vida conyugal. También tuvo problemas con los hijos. También tuvo un enredo muy grande. Nada más, hermano, porque le nació la idea de apartarse de Jehová de los ejércitos. Pero gracias a su misericordia, Dios lo alcanzó. Y en el día de hoy, hermano, podemos contarlo como dentro de los redimidos de la humanidad. Por eso, el libro de los Salmos, capítulo 51, fue escrito, hermano, detrás de esa experiencia. Nuestro Dios amado, ubicando a David por cualquier parte, buscándolo por un año, no lo conseguía en ningún rincón del pueblo de Israel. Cuando por fin lo terminó de conseguir, dice el Salmo 51, queridos hermanos, en el versículo 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Que dice la Biblia, hermano: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La grandeza de David es que reconoció su pecado. La grandeza de David es que se arrepintió. La grandeza de David es que se dio cuenta a tiempo que era necesario
volver a Dios. Y la grandeza de David es que en el momento más oportuno aceptó a Jesús como su Salvador personal. La grandeza de Dios es perdonar todos los pecados. La grandeza de Dios es perdonar a un asesino. La grandeza de Dios es perdonar a un adúltero. La grandeza de Dios es perdonar a todo ser humano que viene a Él con corazón contrito y que lo acepta, hermano, tal cual como Él es. El mismo Dios de David es el mismo Dios de cada uno de nosotros. No le cuentes al diablo, hermano, cuán grandes son tus pecados. No. Que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello. No. Cuéntaselo a Dios. Y Él va a perdonar uno por uno. Porque allí está la grandeza de Jehová de los ejércitos. Hay unos que me han dicho: pastor, he cometido multitud de pecados. En la sangre de Jesús todos son borrados para honra y gloria de Él. En la sangre de Cristo mi vida se esconde para salvación y vida eterna. Muchas veces el enemigo, hermanos, nos pone la duda. Nos pone la duda de acercarnos a Dios. Nos dice cuán miserables somos. Nos dice que estamos hundidos en el pecado. Pero el Salmo 51 me está enseñando que todos los seres humanos en Cristo tenemos una nueva oportunidad. Tú tienes hoy una segunda oportunidad. Porque en Cristo todos tenemos una segunda oportunidad. Yo quisiera hacer una pregunta. Voy a hacer 3 llamados en el día de hoy. La primera: ¿será que hay un amigo que está alrededor nuestro, hermano, que está aquí con nosotros? Puede ser hasta que hayas venido por primera vez, eso no importa. Que sientes en tu corazón la necesidad del perdón divino y quieras decirle hoy: Señor, gracias, porque en ti, en el día de hoy, yo puedo encontrar perdón, redención, salvación y vida eterna. ¿Quieres venir conmigo, por favor? Estoy hablándole especialmente a los amigos de la iglesia. Pase. Pastor, pase, por favor. Tenga la amabilidad. Yo no sé si hay algún amigo más. ¿Será que hay un amigo más? Fueron valientes. Es que la grandeza del hombre es cuando caemos de rodillas delante de la presencia de Dios. El Señor está dándonos una nueva oportunidad en el día de hoy. No importa cuál es el pecado. No importa la cantidad de pecados lo que he hecho. En Cristo tengo la seguridad de la salvación y de la vida eterna.